Solo pensar en acostarme con ese cerdo gordo asqueroso me da náuseas. Las risas explotaron al otro lado de la puerta entreabierta y sentí cómo el mármol frío del pasillo me sostenía apenas. Reconocí su voz de inmediato, clara, joven, segura. Valeria, mi futura nuera. A menos de una hora de convertirse en la esposa de mi hijo. Pero vale la pena, continuó ella con un tono que jamás le había escuchado. En cuanto tenga acceso a las acciones, todo cambia. Esa empresa no va a seguir en manos de una vieja controladora. Más risas, masculinas y femeninas. Cómplices. Me quedé inmóvil. No respiraba. No porque estuviera débil, sino porque algo dentro de mí se estaba acomodando en su lugar. Durante meses había sentido una incomodidad que no lograba nombrar. Ahora tenía nombre, tenía forma, tenía intención. Mi hijo estaba en el salón principal ajustándose el saco frente al espejo, nervioso, feliz, convencido de que por fin alguien lo amaba sin condiciones. Y la mujer que estaba a punto de caminar hacia el altar con él lo llamaba cerdo gordo, como si fuera una broma ligera. Solo es cuestión de meses, escuché que decía: Mateo, firma lo que le ponga enfrente, siempre ha confiado en mí. Después vemos cómo movemos las acciones. Mi primo ya habló con la competencia. Competencia. La palabra me golpeó más fuerte que el insulto. Navarro Infraestructura no era solo una empresa. Era 18 años de mi vida. Era el taller improvisado donde comencé después de que mi esposo murió en aquel accidente absurdo en una obra mal supervisada. Era mi duelo convertido en concreto y contratos. Era cada noche sin dormir revisando números mientras Mateo hacía la tarea en la mesa de la cocina. Y ahora, esa niña bonita con sonrisa perfecta hablaba de mover acciones como si fueran fichas de dominó. Sentí el impulso de empujar la puerta y enfrentarlos ahí mismo, pero me contuve. Las mujeres de mi generación aprendimos a no reaccionar con el estómago, sino con la cabeza. Respiré despacio, enderecé los hombros, dejé que el silencio me diera claridad. Hice sonar el tacón contra el piso. El efecto fue inmediato. Las risas se apagaron. Alguien carraspeó. La puerta se abrió apenas un poco más y Valeria apareció en el marco. Cuando me vio el color, abandonó su rostro como si alguien hubiera apagado la luz desde adentro. Isabel dijo con voz dulce: «Qué bueno que vino, estábamos recordando anécdotas de la despedida». La miré a los ojos sin sonreír. No necesitaba hacerlo. Sus amigas evitaban mi mirada. Una de ellas fingía revisar el celular. «Solo venía a avisar que ya casi es hora», respondí tranquila. «Mateo está esperando». Asintió demasiado rápido. «Claro, ya vamos». Me di media vuelta y caminé hacia el salón principal con paso firme. Cada flor blanca, cada centro de mesa dorado, cada detalle había sido elegido por mí. No porque quisiera controlar nada, sino porque después de criar sola a un hijo, uno aprende que el orden es lo único que mantiene el mundo en su sitio. Vi a Mateo de espaldas frente al espejo grande del vestíbulo. Ajustaba la corbata con manos temblorosas. Cuando me vio reflejada, sonrió como cuando tenía 8 años y corría hacia mí después de que lo molestaban en la escuela. «Mamá, sí quedó bien el nudo, perfecto, hijo». Me acerqué y acomodé el saco sobre sus hombros. Siempre fue grande para su edad, alto, robusto, con esa complexión heredada de su padre. En la primaria le decían gordo balón tanque. Lo vi llegar a casa llorando más veces de las que puedo contar. Y ahora, la mujer que decía amarlo repetía la misma palabra con desprecio. «Te ves feliz», le dije. «Lo soy, mamá». Valeria me entiende, sabe cómo funciona el mundo de los negocios, quiere ayudarme a crecer la empresa. Ayudarme a crecer la empresa. Repetí sus palabras en silencio. Durante 6 meses noté cambios en él. Propuestas apresuradas de expansión. Ideas de vender un porcentaje para atraer inversionistas agresivos. Reuniones con personas que jamás había visto. Siempre era sugerencia de Valeria. «¿Ya firmaron lo del acuerdo matrimonial?», pregunté con naturalidad.
Sí, mamá, lo revisó el abogado, todo normal. Normal. Yo sabía exactamente qué había firmado, porque el abogado era el mismo que llevaba nuestros asuntos desde hacía 15 años. Lo que Mateo no sabía era que había una cláusula adicional discreta, perfectamente legal, que protegía el control estratégico de la empresa en caso de intento de venta acelerada durante los primeros 2 años de matrimonio. No había actuado por paranoia. Había actuado por instinto. Valeria apareció entonces del brazo de su padre, radiante maquillaje, impecable, sonrisa estudiada. Si no hubiera escuchado sus palabras minutos antes, habría creído en esa imagen sin fisuras. Isabel me dijo, acercándose a besarme en la mejilla, gracias por todo lo que hizo por esta boda. Sus labios estaban fríos. Lo hago por mi hijo, respondí. La ceremonia comenzó puntual. El sacerdote habló del amor como sociedad, como compromiso, como respeto mutuo. Yo escuchaba cada palabra preguntándome si Valeria entendía el peso de lo que estaba prometiendo o si para ella era simplemente una estrategia más. Cuando dijeron acepto, miré a Mateo. Sus ojos brillaban. En los de ella había algo distinto, algo que no era emoción sino cálculo. Los aplausos llenaron el salón. Música, abrazos, fotografías. Nadie sospechaba que yo había escuchado la verdadera conversación detrás de la puerta. Durante el brindis, el primo de Valeria levantó la copa y habló de nuevas etapas de crecimiento, de expansión internacional. Demasiada insistencia en el crecimiento para mi gusto. Valeria tomó el micrófono después. Agradeció a su familia, a la mía. Habló del futuro que construirían juntos. Cuando mencionó Navarro Infraestructura como proyecto compartido, noté cómo su mano apretaba la de Mateo con fuerza posesiva. Me levanté para mi discurso. Caminé hasta el centro con calma. Crié a Mateo para que fuera un hombre noble, dije, mirando a los invitados, y también para que supiera que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la lealtad. Algunas miradas se cruzaron. Valeria mantuvo la sonrisa. El amor es sociedad, continué, pero las sociedades verdaderas se basan en la confianza y en el respeto. Nada prospera cuando uno de los socios olvida eso. Silencio breve, luego aplausos. Volví a mi lugar. Valeria me observó con atención nueva, como si intentara medir cuánto sabía. Más tarde, mientras la fiesta avanzaba y los invitados bailaban, salí un momento a la terraza para tomar aire. Monterrey brillaba abajo, luces firmes contra la noche. Saqué el teléfono del bolso, escribí un mensaje corto. Activa el protocolo 1. Lo envié al abogado. No era un arrebato, era un movimiento estratégico. El protocolo 1 significaba vigilancia financiera inmediata sobre cualquier intento de transferencia de acciones, revisión automática de poderes notariales y notificación silenciosa a la junta directiva. Guardé el teléfono. No iba a arruinar la boda. No iba a humillar a mi hijo delante de todos. Si Valeria quería jugar, yo jugaría con paciencia. Regresé al salón justo cuando los recién casados se preparaban para el primer baile. Mateo me buscó con la mirada y me sonrió. Le devolví la sonrisa firme, tranquila. Valeria apoyó la cabeza en su hombro para la fotografía perfecta, enamorada ante los ojos de todos. Pero yo ya había visto lo que estaba detrás de esa imagen. Y mientras la música llenaba el salón y los invitados celebraban, comprendí algo con una claridad que me heló la sangre. Esta historia no terminaría con un brindis. Apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador, como si mi cuerpo supiera que algo ya no estaba en su lugar. La casa estaba en silencio, demasiado silencio, después de la música, las risas y los brindis de la noche anterior. Caminé descalza hasta la cocina y puse café como lo hacía cada mañana desde hacía 18 años, desde que me quedé viuda, y entendí que si yo no me levantaba, nadie más lo haría por mí. Mientras el café subía, tomé el teléfono. Las redes estaban llenas de fotografías de la boda. Valeria y Mateo sonriendo el beso frente al altar,
el primer baile bajo las luces doradas. Comentarios de felicitaciones, corazones, mensajes hablando de la pareja perfecta. Vi la imagen de mi hijo mirándola como si el mundo entero estuviera concentrado en ella. Cerré los ojos un momento y volví a escuchar su voz detrás de aquella puerta. Cerdo gordo asqueroso. Las risas. No sentí ganas de llorar. Sentí una calma extraña, como cuando una tormenta ya pasó y solo queda revisar los daños. No era la primera vez que alguien intentaba aprovecharse de mí. Cuando mi esposo murió en aquella obra mal supervisada, muchos pensaron que yo vendería la empresa por una fracción de su valor. Una mujer sola con un niño pequeño y sin experiencia formal en ingeniería, eso era lo que veían. Lo que no vieron fue que yo había aprendido cada número del negocio sentada a la mesa del comedor, escuchando a mi esposo hablar de contratos y licitaciones. Con Mateo pasó algo parecido. Desde niño fue grande fuerte con esa complexión que en la primaria se vuelve blanco fácil. Más de una vez lo vi regresar con los ojos rojos porque alguien lo había llamado gordo. Siempre fue noble, siempre quiso creer lo mejor de los demás. Ese rasgo que yo amaba en él era también el que más me preocupaba. 6 meses antes de la boda algo empezó a cambiar. Recuerdo perfectamente la primera conversación que me dejó inquieta. Estábamos en la oficina principal de Navarro Infraestructura, revisando un proyecto en San Pedro. Mateo llegó con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa demasiado confiada. Mamá, he estado pensando que deberíamos vender una participación minoritaria para inyectar capital fresco. Levanté la mirada del plano. ¿Vender acciones? Nunca habíamos considerado eso. No sería perder el control, respondió rápido, solo un porcentaje pequeño. Valeria conoce gente que podría ayudarnos a expandirnos más rápido. Valeria. En ese momento solo asentí, pero algo dentro de mí se tensó. Mi hijo siempre había sido prudente con el dinero. Hablar de vender participación no era su estilo. Poco después comenzaron las preguntas de ella. Preguntas demasiado específicas para alguien que apenas llevaba unos meses saliendo con mi hijo. ¿Cómo están distribuidas exactamente las acciones, Isabel? ¿Quién tiene poder de voto en caso de empate? ¿El testamento ya contempla una sucesión formal o solo hereda Mateo de manera directa? Recuerdo haberla mirado fijamente mientras ella fingía interés casual. No era curiosidad inocente, era cálculo. Una tarde, cuando Mateo salió a atender una llamada, ella se quedó conmigo en la oficina. Me sonrió con esa dulzura estudiada. Debe ser difícil soltar el control después de tantos años, dijo, pero eventualmente uno tiene que dejar que los jóvenes tomen decisiones. No respondí de inmediato. Solo acomodé unos papeles y le devolví la mirada. Soltar no es lo mismo que regalar, contesté. Sonrió otra vez, pero sus ojos no lo hicieron. Durante semanas intenté convencerme de que eran prejuicios míos. Tal vez era yo la que no quería aceptar que otra mujer formara parte del negocio. Tal vez era miedo a quedarme sola. Me repetí eso varias noches para no parecer una suegra celosa en mi propia cabeza. Pero los números no mienten, y yo siempre he confiado más en los números que en las sonrisas. Un viernes por la tarde llamé a un viejo conocido. Rodrigo, un ex militar retirado, que ahora trabajaba como investigador privado. Lo conocía desde hacía años, era discreto y no hacía preguntas innecesarias. Nos vimos en un café pequeño cerca del centro de esos donde nadie presta atención a nadie. Le entregué una fotografía de Valeria. No quiero escándalos, le dije. Solo necesito saber con quién está relacionada, deudas, negocios, todo lo que sea público y lo que no. Me miró en silencio unos segundos. Es por su hijo, asentí. Lo que sea que encuentre lo sabrá solo usted, respondió. Salí de ese café sintiéndome culpable. ¿En qué momento una madre investiga a la mujer que su hijo dice amar? Pero algo más fuerte que la culpa me empujaba. Era instinto. El primer informe llegó 3 semanas después. Deudas personales altas
inversiones fallidas, participación en una startup que quebró dejando pendientes con proveedores. Nada ilegal, pero sí preocupante. También aparecía el nombre de una empresa competidora en Monterrey, Constructora del Norte, con la que había coincidido en al menos 2 eventos privados. No enfrenté a Mateo. No tenía prueba de nada concreto, solo piezas sueltas. Si lo hacía sin fundamentos, solo lograría que se alejara más de mí. Entonces llegó el día de la boda y escuché lo que escuché. Las piezas sueltas se acomodaron como si alguien hubiera encendido la luz. Esa misma mañana, antes de que regresaran de la luna de miel, revisé mi correo mientras terminaba el segundo café. Entre mensajes de felicitación, había uno sin remitente identificable. El asunto decía simplemente: revisa esto. Lo abrí con el corazón sereno. Había 3 fotografías. Valeria sentada en un restaurante elegante frente a un hombre que reconocí de inmediato. El director financiero de Constructora del Norte. La fecha en la esquina inferior correspondía a 2 días antes de la boda. En otra imagen se inclinaba hacia él con una sonrisa que ya no me parecía inocente. El mensaje era corto. No es la primera reunión. Revise movimientos de capital. Sentí que el aire en la cocina se volvía más denso. No sorpresa, sino confirmación. Llamé a Rodrigo de inmediato. Necesito que profundices, le dije. Revisa cuentas, transferencias, cualquier sociedad nueva vinculada a su apellido o a familiares cercanos. Su respuesta fue seca. Entendido. Colgué y me quedé mirando la mesa donde Mateo hacía la tarea cuando era niño. Pensé en cómo me miraba cada vez que dudaba de sí mismo. Pensé en cómo la noche anterior me había abrazado creyendo que empezaba la etapa más feliz de su vida. No podía destruir esa ilusión sin pruebas sólidas, pero tampoco podía quedarme quieta mientras alguien planeaba usarlo. Esa misma tarde Mateo pasó por la casa. Traía una energía distinta, más ansiosa. «Mamá, necesitamos hablar del terreno de Apodaca», dijo casi sin saludar. «El terreno industrial sí. Estoy considerando usarlo como garantía para acelerar la expansión. Valeria cree que es el momento perfecto». Lo miré con cuidado. Su tono no era el de antes, había una urgencia que no le conocía. «¿Y tú qué crees, hijo? Creo que debemos movernos rápido. No podemos quedarnos atrás». Me acerqué y le tomé la mano. Moverse rápido no siempre es avanzar. Mateo frunció el ceño. «Siempre has sido conservadora, mamá. A veces siento que no confías en mí». Esa palabra me dolió más que cualquier acusación pública. «Confío en ti más que en nadie», respondí despacio, «pero el negocio no es solo tuyo, es el legado de tu padre también». Se soltó con suavidad. «Valeria piensa que nunca la aceptarás del todo». Guardé silencio unos segundos. Ahí estaba la grieta. No se trata de aceptar o no se trata de proteger. Se fue sin despedirse como de costumbre. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. Esa noche Rodrigo me llamó. «Encontré algo más grande de lo que esperaba», dijo con voz baja. «Una sociedad nueva registrada hace 3 meses. Cruz Capital Advisors. El representante legal es primo de Valeria. Hay movimientos pequeños hacia una cuenta en el extranjero». Cerré los ojos. «Hay vínculo con Constructora del Norte, sí, reuniones registradas y al menos una transferencia indirecta». Respiré profundo. Ya no eran sospechas dispersas, era estructura. «Gracias, Rodrigo. Sigue investigando, necesito todo documentado». Colgué y caminé hasta el estudio donde guardo los archivos más importantes de la empresa. Abrí el cajón donde estaba la carpeta del protocolo que había activado el día de la boda. No iba a destruir el matrimonio de mi hijo por intuición, pero si alguien intentaba usar nuestro apellido como escalera, tendría que aprender que yo no era una mujer fácil de mover. Me senté frente al escritorio y miré la fotografía de mi esposo que siempre tengo ahí. «Te prometí que lo cuidaría», murmuré, y esa promesa seguía en pie. El teléfono vibró una vez más sobre la mesa. Era un mensaje corto de Rodrigo. «Hay algo más, Isabel. Y no es solo financiero.
Sentí que el estómago se me apretaba mientras abría el mensaje siguiente. Ahí supe que lo que venía no sería solo una pelea por dinero, sino por algo mucho más peligroso. No abrí el archivo de inmediato, dejé el teléfono sobre el escritorio, como si pesara más de lo normal. Me serví un poco de agua y regresé despacio tratando de mantener la cabeza fría. A estas alturas de mi vida he aprendido que las decisiones importantes no se toman con el corazón acelerado. Se toman con claridad, aunque duelan. Desbloqueé la pantalla. El mensaje incluía un documento adjunto y una nota breve. Registro médico privado. Verifíquelo con cuidado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Abrí el archivo. Era un comprobante de una clínica particular en San Pedro. Fecha de 2 semanas antes de la boda. Nombre de Valeria Navarro aún no llevaba oficialmente nuestro apellido, pero ya lo usaba en algunos documentos. Motivo de consulta confidencial. Lo que me hizo fruncir el ceño fue otra línea. Solicitud de constancia. Mi mente comenzó a atar cabos con rapidez. Esa misma semana Mateo nos había anunciado algo que lo tenía flotando en una nube. Valeria estaba embarazada. Recuerdo su rostro iluminado cuando lo dijo, cómo sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba. Voy a ser papá, mamá. Yo lo abracé con la misma emoción, aunque dentro de mí algo no terminaba de acomodarse. No porque dudara de él, sino porque todo estaba ocurriendo demasiado rápido. El compromiso, la boda apresurada, la noticia del embarazo justo cuando empezábamos a hablar de acciones y terrenos. Volví al documento y amplié la imagen. El sello de la clínica se veía ligeramente borroso, como si hubiera sido escaneado varias veces. Llamé a Rodrigo sin pensarlo. Necesito saber si ese comprobante es auténtico, le dije en cuanto contestó. Dame unas horas. Colgué y me quedé sentada mirando el estudio en silencio. La fotografía de mi esposo parecía observarme con esa serenidad que siempre tuvo incluso en los momentos difíciles. Si el embarazo era real, nada de lo demás importaría. Un niño siempre es una bendición incluso en medio del caos. Pero si no lo era, si era parte de una estrategia, entonces ya no estábamos hablando solo de dinero. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo cargando a un bebé imaginario, hablando de cambiar el cuarto de visitas, de ampliar la casa. A las 10 de la mañana siguiente, Rodrigo me llamó. La clínica existe, me dijo, pero el folio del documento no corresponde a ningún registro válido. Hablé con alguien de confianza. Ese número no está en su sistema. Sentí que el aire me faltaba por un instante. ¿Estás seguro completamente? Además, la fecha coincide con un viaje que Valeria hizo a Ciudad de México. No hay registro de que haya estado en Monterrey ese día. Apoyé la espalda en la silla. Entonces es falso. Eso parece. Colgué sin decir más. Durante varios minutos me quedé inmóvil. No era rabia lo que sentía, era algo más profundo, más frío. Una mujer puede fingir muchas cosas, pero jugar con la ilusión de un hijo es cruzar una línea que no tiene regreso. Pensé en Mateo, en cómo había cambiado desde que recibió esa noticia, en cómo defendía a Valeria incluso cuando yo no decía nada. Esa misma tarde él llegó a la oficina sin avisar. Entró directo a mi despacho. Mamá, necesitamos acelerar la firma con el banco, dijo con urgencia. Si vamos a ampliar operaciones antes de que nazca el bebé, este es el momento. Lo miré en silencio unos segundos. ¿Ya fueron al médico otra vez? Frunció el ceño. Sí, bueno, Valeria está viendo a un especialista privado. Dice que prefiere discreción por ahora. Asentí despacio. ¿Te mostró los estudios? Se incomodó. Claro que sí. Mamá, no empieces. No estaba empezando nada. Solo estaba confirmando lo que ya sabía. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí se veía el patio donde de niño él jugaba a ser ingeniero con pequeños camiones de plástico. Mateo, le dije sin voltearme, ¿tú has hablado directamente con el médico? Guardó silencio un momento. Valeria se encarga de eso. No quiero presionarla. Me giré y lo miré de frente.
Un embarazo no es un secreto de Estado. Es algo que se comparte con el padre. Su expresión cambió, pasó de la impaciencia a la molestia. ¿Estás insinuando algo? Estoy preguntando, respondí con calma. Me sostuvo la mirada con desafío. Siempre haces esto. Siempre encuentras un pero. Nunca es suficiente. Sentí esa punzada en el pecho que solo una madre conoce cuando su hijo la mira como enemiga. No se trata de suficiente, Mateo. Se trata de verdad. Se dio la vuelta con un gesto brusco. Valeria tenía razón, dijo antes de salir. No la aceptarás jamás. La puerta se cerró detrás de él y el eco me dejó sola con una mezcla amarga de tristeza y determinación. Esa noche llamé a un abogado de confianza, Arturo Beltrán. Habíamos trabajado juntos años atrás en una disputa contractual complicada. Nos reunimos en mi casa lejos de miradas curiosas. Le mostré el documento de la clínica y el informe preliminar de Rodrigo. Arturo lo revisó con atención. Si esto es falso, Isabel, estamos ante fraude documental y manipulación. Pero necesitas algo más que sospechas. Lo sé. ¿Quieres enfrentarla directamente? Negué con la cabeza. No aún. Si la enfrento sin pruebas sólidas, solo lograré que se prepare mejor. Arturo asintió. Entonces necesitas paciencia y protección legal preventiva. Le pedí que revisara las cláusulas del régimen matrimonial que Mateo y Valeria habían firmado días antes de la boda. Gracias a mi insistencia, habían aceptado un esquema de separación de bienes con condiciones estrictas para la empresa. Si intentan impugnarlo, dijo Arturo, deberán demostrar coerción o engaño. Mientras tanto, tú estás cubierta. Pero Mateo no respondí en voz baja. Arturo me miró con comprensión. Tu hijo es adulto, Isabel. No puedes vivir sus decisiones por él. No quería vivirlas por él. Quería evitar que lo destruyeran. 2 días después recibí otra llamada de Rodrigo. Hay más reuniones con Constructora del Norte. Y encontré mensajes entre Valeria y el director financiero. Hablan de una posible integración vertical después del nacimiento del bebé. Sentí un nudo en el estómago. ¿Integración vertical? Fusión parcial, explicó. Comprar participación usando la empresa como garantía. El bebé como argumento emocional para acelerar decisiones. Cerré los ojos con fuerza. No era solo ambición, era estrategia calculada. Esa misma noche, cuando Mateo regresó tarde a casa, lo escuché reír en la sala mientras hablaba con ella por videollamada. La oí decir que estaba cansada, que las náuseas eran fuertes, que necesitaba estabilidad antes de que creciera la pancita. Cada palabra era una cuerda más alrededor del cuello de mi hijo. Me acerqué a la puerta y lo observé unos segundos. Se veía feliz, ilusionado, vulnerable. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Me senté en la cama y respiré hondo. Si confirmaba públicamente que el embarazo era falso, destruiría su mundo en cuestión de minutos. Pero si esperaba demasiado, podrían firmar algo irreversible. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Tomé el teléfono y marqué a Rodrigo una vez más. Necesito saber si existe algún registro real de embarazo en cualquier clínica privada o pública, a nombre de Valeria, le dije con firmeza. En todo el estado. Su respuesta fue directa. Lo haré. Colgué y apoyé el teléfono sobre la mesa de noche. No sabía cuánto tiempo más podría sostener esa tensión sin que todo explotara. Pero una cosa sí tenía clara. Si ella había usado la palabra hijo como arma, no iba a permitir que la mentira creciera un día más. Pasaron 4 días sin que Rodrigo me llamara, y cada uno de esos días se sintió como una semana entera. La casa estaba llena de silencio tenso, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de romperse. Mateo casi no me hablaba, salía temprano y regresaba tarde, siempre con el teléfono en la mano. Cuando coincidíamos en la cocina, nuestras conversaciones eran breves y cuidadosas, como si estuviéramos caminando sobre vidrio. Una tarde lo vi revisar catálogos de muebles infantiles en la mesa del comedor. Sonreía mientras comparaba cunas, hablaba solo sobre colores neutros, sobre cómo quería pintar el cuarto.
Me apoyé en la pared observándolo. ¿Ya decidieron en qué hospital van a atender el parto?, pregunté con naturalidad. Levantó la vista apenas. Valeria aún no quiere decirlo. Dice que prefiere manejarlo todo en privado hasta pasar el primer trimestre. Asentí despacio. Claro, es normal querer discreción. No quise presionarlo más. Cada palabra debía estar medida. Esa noche por fin sonó mi teléfono. Rodrigo no se anduvo con rodeos. No hay registro de embarazo en ninguna clínica privada ni pública del estado. Revisé también Ciudad de México. Tampoco. Me quedé en silencio unos segundos. Ni una consulta real, nada. Lo único que encontré fue la solicitud de esa constancia falsa. Sentí un peso frío asentarse en mi pecho. Gracias, Rodrigo. Envía todo por escrito, necesito respaldo formal. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad del estudio. No lloré. No grité. Solo respiré profundo. Había llegado el momento de actuar. A la mañana siguiente llamé a Arturo. Necesito que estés disponible hoy por la tarde, le dije. Esto ya no puede esperar. Nos reunimos en su despacho, un lugar discreto en el centro de Monterrey. Le entregué el informe completo de Rodrigo. Arturo lo leyó con el ceño fruncido. Si esto se prueba en tribunales, fraude documental y posible tentativa de manipulación patrimonial. Pero antes de llevarlo a lo legal, tienes que decidir cómo enfrentarlo en lo personal. No quiero destruir a mi hijo, respondí. Entonces no lo hagas público aún. Enfréntala con pruebas delante de él. Asentí. Quedamos en que estaría listo por si la situación escalaba. Esa tarde llamé a Mateo y le pedí que viniera a cenar solo nosotros tres. Dije que era importante hablar sobre el futuro del negocio. Aceptó con cierta resistencia. Cuando llegaron, Valeria entró a la casa con una sonrisa impecable, como si nada estuviera fuera de lugar. Se veía tranquila, demasiado tranquila. Preparé la mesa con cuidado. Una cena sencilla: arroz, pollo en salsa verde, tortillas recién hechas. Las cenas familiares siempre fueron mi manera de mantenernos unidos. Durante los primeros minutos hablamos de cosas triviales. El tráfico, un nuevo contrato, el clima. Hasta que dejé el tenedor sobre el plato. Hay algo que necesito aclarar, dije mirando a ambos. Valeria me sostuvo la mirada sin pestañear. ¿Ocurre algo, Isabel? Sí. Saqué una carpeta del aparador y la coloqué sobre la mesa. Mandé verificar la constancia médica que nos mostraron hace semanas. Mateo me miró confundido. ¿A qué te refieres? Abrí la carpeta y extendí el informe frente a ellos. No existe registro oficial de embarazo. El silencio cayó como una losa. Mateo volteó hacia Valeria. Eso es cierto, ella no respondió de inmediato. Sus ojos pasaron del documento a mí y luego a Mateo. Esto es una invasión, dijo finalmente. ¿Mandaste investigarme? No respondí a su pregunta. ¿Estás embarazada o no? Su mandíbula se tensó. Hubo una complicación, murmuró. Perdí al bebé antes de poder confirmarlo formalmente. Mateo abrió los ojos con dolor. ¿Por qué no me dijiste? Porque no quería preocuparte, respondió ella con voz quebrada. Observé cada gesto, cada pausa. ¿En qué clínica ocurrió la complicación?, pregunté con firmeza. Ella dudó apenas un segundo. En una privada en San Pedro. Rodrigo ya había verificado todas. No hay registro de ninguna consulta, repetí despacio. Mateo comenzó a respirar con dificultad. Valeria, mírame y dime la verdad. Ella se levantó abruptamente. No tengo por qué soportar esto, gritó. Tu madre siempre ha querido destruirnos. Yo permanecí sentada. No es destrucción pedir pruebas, es protección. Mateo tomó la carpeta y revisó los papeles con manos temblorosas. ¿Es falso el documento?, preguntó con voz ronca. Valeria lo miró y por primera vez vi que su seguridad se agrietaba. Fue solo para acelerar decisiones, dijo casi en susurro. Sabía que si hablábamos de un bebé, tu madre dejaría de obstaculizar todo. Sentí un golpe en el pecho, no por mí, sino por mi hijo. Mateo retrocedió como si alguien lo hubiera empujado.
Usaste un hijo para manipularme, ella intentó acercarse. No era manipulación, era asegurar nuestro futuro. Nuestro futuro no empieza con una mentira, respondió él. La vi perder el control por primera vez. Ustedes dos están obsesionados con el dinero, gritó. Yo solo quería estabilidad. Me levanté despacio. La estabilidad no se construye con fraudes. Mateo estaba pálido. ¿Cuántas cosas más me has mentido?, preguntó. Ella guardó silencio. Ese silencio dijo más que cualquier confesión. La tensión en la habitación era casi física. Sentí que si alguien respiraba demasiado fuerte, todo explotaría. Mateo dejó caer los documentos sobre la mesa. Necesito pensar, dijo con voz quebrada. Salió de la casa sin mirar atrás. Valeria me enfrentó entonces con los ojos llenos de rabia. ¿Crees que ganaste?, susurró. Pero esto no termina aquí. No quiero ganar nada, respondí con calma. Solo quiero que mi hijo no sea usado. Se fue dando un portazo que resonó por toda la casa. Me quedé sola en la cocina mirando los platos aún servidos. No había satisfacción en mí, solo una tristeza profunda. Destruir una ilusión nunca es motivo de orgullo. Minutos después escuché mi teléfono vibrar. Era un mensaje de Rodrigo. Encontré movimientos bancarios recientes vinculados a la nueva sociedad. Intentaron activar una transferencia ayer. Sentí cómo el estómago se me apretaba. No era solo una mentira emocional. Era un plan en marcha. Miré la puerta por donde había salido mi hijo. Sabía que lo que acababa de ocurrir era solo el principio. Y esta vez no sería una conversación en la mesa. Sería una guerra abierta. Los días siguientes no fueron silenciosos, fueron ruidosos de una manera distinta, un ruido que no se escucha con los oídos sino en el pecho. Mateo se fue esa noche y no volvió a dormir en la casa. Me mandó un mensaje corto, diciendo que necesitaba espacio. No lo detuve. A veces una madre tiene que permitir que el hijo atraviese su propia tormenta. Valeria tampoco apareció, pero el lunes por la mañana la tormenta cambió de forma. Mi secretaria entró al despacho con el rostro pálido. Licenciada, hay periodistas afuera preguntando por usted. Sentí que la sangre me recorría el cuerpo con lentitud. Periodistas asintió. Están hablando de una disputa familiar. Dicen que hay un conflicto por control empresarial. Caminé hacia la ventana. 2 camionetas con logotipos de medios locales estaban estacionadas frente al edificio. Un reportero sostenía un micrófono mientras otro grababa. No tardé en entender. Regresé al escritorio y abrí el celular. En redes sociales circulaba una publicación extensa firmada por Valeria Navarro. Decía que había sido humillada públicamente por una suegra controladora que no soportaba perder el poder sobre su hijo. Hablaba de maltrato emocional, de espionaje, de manipulación psicológica. Afirmaba que la había obligado a firmar un régimen matrimonial bajo presión y que ahora estaba intentando destruir su matrimonio por celos. Leí cada palabra con calma. La narrativa estaba bien construida. Ella no mencionaba el documento falso ni las reuniones con la competencia. Se presentaba como víctima de una mujer fría que solo veía dinero. Respiré hondo. No era ingenua. Sabía que antes de atacar en lo legal, había que atacar en lo público. El teléfono comenzó a sonar sin parar. Socios conocidos, incluso primas lejanas, preguntando si era cierto que yo había investigado a mi propia nuera. No respondí de inmediato a nadie. Llamé a Arturo. Esto ya salió a los medios, le dije. Lo estoy viendo, respondió con tono serio. ¿Tienes pruebas documentales listas? Sí. Entonces no reacciones emocionalmente. Vamos a preparar una respuesta formal. Colgué y salí del despacho. En el pasillo algunos empleados evitaban mi mirada, otros me observaban con preocupación. La empresa no era solo números, era familias que dependían de nosotros. Convocamos una reunión urgente con la junta directiva esa misma tarde. En la sala de juntas el ambiente era tenso. Don Ernesto, uno de los socios más antiguos,
carraspeó antes de hablar. Isabel, esto puede afectar contratos en curso. La imagen pública es delicada. Lo sé, respondí con firmeza. Saqué una carpeta y la coloqué sobre la mesa. Aquí está el informe del investigador privado, el análisis del documento médico falso y los registros de reuniones con Constructora del Norte. El silencio fue absoluto mientras revisaban los papeles. Don Ernesto levantó la vista. ¿Estás diciendo que intentaron infiltrar la empresa? Estoy diciendo que hubo un intento de manipulación patrimonial y emocional. Otro consejero intervino. Y Mateo tragué saliva. Mateo está procesando todo, pero la empresa no puede quedar vulnerable por un conflicto personal. La reunión duró casi 3 horas. Acordamos reforzar controles internos y congelar cualquier movimiento estratégico hasta que la situación se aclarara. Cuando salí, los periodistas seguían afuera. Uno se acercó con el micrófono extendido. Licenciada Navarro, ¿es cierto que usted investigó ilegalmente a su nuera? Lo miré con serenidad. No hago declaraciones sin pruebas ni en medio de especulaciones. Respondí: cuando haya información formal la tendrán. Entré al coche sin agregar nada más. Esa noche la presión aumentó. Un blog financiero publicó una nota insinuando que Navarro Infraestructura estaba atravesando una crisis de liderazgo. Un cliente importante llamó para pedir garantías adicionales antes de firmar un contrato millonario. La reputación construida durante décadas puede tambalearse en cuestión de días. Mateo me llamó por primera vez desde aquella discusión. Su voz sonaba agotada. Mamá, ¿qué está pasando? Valeria dio su versión, hijo. Y yo daré la mía cuando corresponda. Guardó silencio unos segundos. Ella dice que la humillaste. Respiré profundo. Le mostré un documento falso delante de ti, Mateo. No la humillé, expuse una mentira. Su respiración era irregular. La amo, mamá. Lo sé. Y eso es lo que más me duele. Escuché cómo intentaba contener el llanto. No sé en qué creer. No te pido que me creas a mí, le dije despacio, solo revisa los hechos. Colgó sin decir más. Me quedé en la sala mirando el teléfono en la mano. Sentí un cansancio que no era físico. Al día siguiente la situación escaló aún más. Valeria apareció en un programa local de entrevistas. La vi en la pantalla de la televisión del despacho. Vestía colores suaves, hablaba con voz temblorosa. Dijo que había perdido un embarazo bajo estrés provocado por la presión de una suegra obsesionada con el control. Afirmó que yo la había vigilado, que revisaba sus movimientos, que no soportaba que Mateo tomara decisiones propias. Era una actuación convincente. Apagué la televisión. Rodrigo me llamó poco después. Está buscando asesoría legal. Y hay rumores de que intentará impugnar el régimen matrimonial. Sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Sobre qué base? Coerción emocional y manipulación. Me senté despacio. Si lograba sembrar la idea de que yo había presionado a Mateo para firmar, podrían intentar invalidar cláusulas clave. Llamé a Arturo de inmediato. Tenemos que adelantarnos, le dije. No voy a permitir que reescriban la historia. Esa tarde redactamos un comunicado formal para la Junta y otro interno para empleados. No atacábamos, solo afirmábamos que cualquier acusación sería atendida en las instancias legales correspondientes y que la empresa seguía operando con normalidad. Pero la guerra ya no era privada. En la noche recibí un correo anónimo. Si no retiras las restricciones financieras, el escándalo crecerá. Lo leí varias veces. No era una petición emocional, era una amenaza. Me recargué en la silla y miré el techo. Había intentado mantener esto en el ámbito familiar, pero ya no estaba en mis manos. Tomé el teléfono y marqué a Arturo una vez más. Prepárate, le dije con voz firme. Si quiere llevar esto a tribunales, lo haremos. Colgué y apagué la luz del estudio. Sabía que el siguiente paso no sería una entrevista ni una conversación en la cocina. Sería una demanda formal. Y yo no pensaba retroceder. La notificación llegó un martes a las 9:20 de la mañana,
en un sobre grueso con sello oficial que pesaba más por lo que significaba que por el papel. Mi asistente lo dejó sobre el escritorio sin decir palabra. Afuera, el murmullo de la oficina era más bajo de lo habitual, como si todos supieran que algo importante estaba ocurriendo. Abrí el sobre con calma. Demanda por daños morales, difamación, violencia psicológica y nulidad parcial de régimen matrimonial. Valeria no había perdido tiempo. En el documento me describía como una mujer obsesionada con el poder manipuladora, incapaz de aceptar que su hijo formara una nueva familia. Alegaba que yo había fabricado pruebas que la había intimidado con amenazas económicas y que había destruido su estabilidad emocional provocándole una pérdida gestacional. Leí cada línea sin levantar la voz, sin apretar los dientes. La estrategia era clara: convertirme en villana pública para debilitar mi posición legal y obligarme a negociar. Tomé el teléfono y llamé a Arturo. «Ya la recibí», le dije. «Ven a la oficina en 1 hora», respondió sin titubear. Cuando colgué, me quedé mirando la pared donde cuelga el reconocimiento a empresa familiar del año que ganamos hace una década. Recuerdo que Mateo tenía 22 años cuando lo recibimos. Subió conmigo al escenario y dijo que algún día él llevaría el apellido más lejos. Ese mismo apellido ahora estaba en titulares de escándalo. A media mañana los portales digitales ya publicaban la noticia: empresaria regiomontana demandada por su propia nuera. Los comentarios eran crueles, superficiales, rápidos. La gente ama una historia de suegra poderosa contra joven víctima. Arturo llegó puntual con su portafolio negro bajo el brazo. Nos sentamos frente a frente y extendí la demanda sobre la mesa. «Está bien estructurada», dijo después de leer varios minutos. «Tiene asesoría fuerte detrás. Constructora del Norte, es probable». Se ajustó los lentes y me miró con seriedad. «Van a intentar demostrar que tu investigación fue invasiva y que condicionaste decisiones financieras a cambio de silencio». Solté una risa breve sin humor. Condicioné decisiones porque había fraude de por medio. «Lo sé», respondió, «pero en un tribunal la narrativa pesa casi tanto como la prueba». Respiré profundo. «¿Qué propones?» Primero, contrademanda inmediata por fraude documental y tentativa de interferencia económica. Segundo, solicitud de auditoría judicial independiente. Tercero, blindar públicamente la empresa. Asentí. «No quiero destruirla, Arturo». Él me sostuvo la mirada. «No estás destruyendo a nadie. Estás defendiendo lo que construiste». La palabra defender resonó en mi cabeza. Esa misma tarde convocamos a una conferencia interna con los ejecutivos clave. No era momento de esconderse. Les expliqué la situación con claridad, sin adornos. Estamos enfrentando un proceso legal derivado de un conflicto personal que involucra intentos de manipulación patrimonial. La empresa seguirá operando con normalidad. Don Ernesto habló primero. «Isabel, ¿estás segura de que esto no afectará licitaciones públicas?» «Estamos reforzando transparencia y auditorías externas», respondí. «No hay irregularidades en la empresa». Los vi relajarse apenas. Pero lo que más me dolió fue notar la ausencia de Mateo en esa mesa. Siempre se sentaba a mi derecha. Esa noche me llamó. Su voz sonaba desgastada. «¿Es cierto que la demandaste?» «No, aún», respondí, «pero lo haré». Hubo un silencio largo. «Ella dice que la quieres arruinar». «No necesito arruinar a nadie, Mateo. Las decisiones tienen consecuencias». Escuché cómo respiraba profundo. Me pidió que eligiera entre ustedes, murmuró. Sentí que el corazón se me encogía. «¿Y tú qué elegiste?» No respondió de inmediato. Elegí pensar. Esa pequeña frase me dio más esperanza que cualquier promesa. Al día siguiente presentamos la contrademanda: fraude documental, tentativa de transferencia ilícita, daño reputacional. El proceso se volvió oficial. Las cámaras comenzaron a apostarse afuera del edificio con más frecuencia. Un periodista gritó mi nombre cuando salía del estacionamiento. «¿Es cierto que espió a su nuera?» Me detuve apenas un segundo.
Es cierto que defendí mi empresa y a mi familia respondí sin elevar la voz. Subí al coche y cerré la puerta. El impacto no tardó en sentirse. Un banco solicitó revisión extraordinaria de líneas de crédito. Un proveedor importante pidió reunión urgente para evaluar riesgos. Me reuní con cada uno personalmente. Mostré auditorías, balances, contratos firmados. Hablé con calma con la seguridad que solo dan los años de trabajo honesto. Pero en casa la historia era distinta. Mateo regresó una noche con los ojos rojos. Nos sentamos en la cocina sin encender todas las luces. Me equivoqué, dijo de pronto. No respondí, lo dejé hablar. Me equivoqué al no ver las señales. Me equivoqué al creer que un bebé podía arreglar todo. Sentí ganas de abrazarlo, pero me contuve. No eres el primero que cree en lo que quiere creer, hijo. Me miró con tristeza. ¿Podrás perdonarla algún día? La pregunta me sorprendió. No sé si se trata de perdón, respondí despacio. Se trata de límites. Bajó la mirada. Ella está furiosa. Dice que esto apenas empieza. Lo sabía. Esa misma noche, antes de dormir, recibí un correo oficial del juzgado. Fecha de audiencia preliminar fijada para el mes siguiente. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad. Ya no era un conflicto doméstico. Era un juicio público. Apagué la computadora y caminé hacia la ventana del dormitorio. Monterrey brillaba a lo lejos, tranquila, ajena a nuestras batallas. Pensé en mi esposo, en cómo siempre decía que los negocios se construyen con reputación y que perderla duele más que perder dinero. Cerré los ojos y respiré hondo. Si querían llevarme a un tribunal iría, no para humillar, no para vengarme, sino para que la verdad quedara escrita donde nadie pudiera borrarla. El teléfono vibró una vez más antes de que me acostara. Un mensaje desconocido. Tenemos más información sobre las reuniones con la competencia. Y no es solo ella. Sentí que el pulso me latía en las sienes mientras leía la siguiente línea. Hay alguien dentro de la empresa filtrando datos. Ahí entendí que la batalla no estaba solo afuera. Estaba también dentro de nuestras propias paredes. Dormí apenas unas horas y aún así me levanté antes del amanecer con esa sensación incómoda de que el peligro ya no venía solo de afuera. Me preparé café en silencio y releí el mensaje anónimo una vez más. Hay alguien dentro de la empresa filtrando datos. No decía quién, no daba pruebas, solo insinuaba. En una empresa familiar, la confianza es el cimiento. Y cuando esa confianza se resquebraja, todo tiembla. A las 8 ya estaba en la oficina. Llamé a Rodrigo y le pedí que revisara accesos internos, correos, movimientos de archivos estratégicos. No podía acusar a nadie sin evidencia, pero tampoco podía cerrar los ojos. A media mañana, Arturo llegó con una expresión seria. La audiencia preliminar se adelantó, me informó. Será en 3 semanas. Asentí. Necesitamos llegar con todo preparado. Revisamos los documentos otra vez, auditorías, registros bancarios, el análisis técnico que demostraba que el certificado médico era falso. Todo estaba en orden. Pero si había alguien filtrando información, nuestras estrategias podían estar llegando directamente al otro lado. Esa misma tarde, convoqué a una reunión discreta con el director financiero, Raúl, y la gerente de operaciones, Patricia. Ambos llevaban más de 10 años conmigo. He recibido información sobre posibles filtraciones, dije sin rodeos. Raúl frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que alguien aquí está colaborando con Valeria? No sugiero nada, respondí solo. Quiero revisar protocolos de seguridad. Patricia asintió con nerviosismo. El ambiente en la sala cambió. La sospecha es un veneno silencioso. Después de la reunión, Rodrigo me llamó. Hay accesos inusuales desde la cuenta de un gerente intermedio, dijo. ¿Quién? Eduardo Salas, del área de adquisiciones. Sentí un golpe en el estómago. Eduardo había sido recomendado por un antiguo contacto de la competencia hacía 1 año. Nunca me dio mala impresión, pero tampoco era de los más cercanos. Revisamos movimientos, continuó Rodrigo.
Ha descargado documentos sensibles fuera del horario laboral y hay coincidencias con reuniones registradas entre Valeria y ejecutivos de Constructora del Norte. Apoyé la espalda en la silla. Entonces no era paranoia. Esa misma noche cité a Eduardo a mi despacho. Entró con paso seguro, pero al sentarse evitó mi mirada. Eduardo, necesito que seas honesto conmigo, dije con firmeza. Claro, licenciada. Mostré los registros de accesos. ¿Puedes explicar esto? Su rostro perdió color. Son descargas normales, parte de mi trabajo. Fuera del horario laboral y enviadas a una cuenta externa, pregunté sin elevar la voz. Guardó silencio. No quería que esto se hiciera más grande de lo necesario. Murmuró finalmente. Solo compartí información estratégica básica. ¿Con quién? No respondió. Me incliné hacia adelante. Eduardo, esto ya es un proceso judicial. Si estás involucrado, tu silencio no te protege. Bajó la mirada. Valeria me prometió una posición directiva cuando se integrara la empresa con Constructora del Norte. Sentí una mezcla de decepción y claridad. ¿Y estabas dispuesto a vender información por una promesa? Era una oportunidad, dijo casi en susurro. La palabra oportunidad resonó amarga. Le pedí que entregara su equipo y suspendí su acceso de inmediato. Cuando salió del despacho, supe que la traición duele más cuando viene desde adentro. Llamé a Arturo y le informé todo. Esto fortalece nuestro caso, dijo. Interferencia económica directa. Pero también significa que la competencia está más involucrada de lo que imaginábamos. Esa noche Mateo apareció en la casa sin avisar. Se veía agotado. ¿Es cierto lo de Eduardo?, preguntó apenas entró. Sí. Se pasó la mano por el cabello. Ella me dijo que solo estaba buscando asesoría externa para crecer la empresa. ¿Te habló de integración con la competencia? Guardó silencio. Eso era suficiente. Se dejó caer en la silla de la cocina. No puedo creer que no vi nada, murmuró. Te enamoraste, respondí con suavidad. Me miró con los ojos húmedos. La audiencia se acerca y esto se está volviendo un espectáculo. Lo sé. Y tengo miedo, mamá. La confesión me atravesó. ¿De qué? De que aunque ganemos algo entre nosotros ya no sea igual. Me acerqué y le tomé la mano. Las cosas cambian, Mateo, pero la verdad no destruye lo que es fuerte. Se quedó callado unos segundos. ¿La vas a destruir en el tribunal? Negué con la cabeza. No quiero destruir a nadie. Solo quiero que quede claro lo que hizo. Al día siguiente los medios publicaron otra nota. Empleado clave de Navarro Infraestructura suspendido por presunta filtración. El nombre de Eduardo ya estaba en circulación. Valeria respondió casi de inmediato en redes diciendo que todo era una cacería de brujas, que yo estaba fabricando culpables para encubrir mi control abusivo. La presión aumentaba. Un inversionista extranjero pidió reunión urgente. Querían asegurarse de que la empresa no estuviera en riesgo de intervención judicial. Los recibí en la sala principal con toda la documentación lista. Les hablé de transparencia, de controles reforzados de ética empresarial. No levanté la voz en ningún momento. Cuando se fueron, uno de ellos estrechó mi mano con firmeza. Confiamos en usted, licenciada. Esa frase me dio fuerzas, pero sabía que el verdadero campo de batalla sería el tribunal. Esa noche Arturo me llamó tarde. El equipo legal de Valeria presentó un nuevo argumento, dijo. Alegan que la suspensión de Eduardo es represalia por su apoyo a ella. Sonreí con ironía. Cada movimiento lo convertirán en victimización. Exacto. Colgué y me quedé en el estudio sola. Miré los documentos apilados sobre el escritorio, los registros, las pruebas, los correos, las transferencias. No era solo una pelea por dinero. Era una lucha por dignidad, por verdad, por el derecho de una madre a proteger sin ser llamada monstruo. El teléfono vibró una vez más. Era una notificación del juzgado confirmando fecha y hora exacta de la audiencia. Leí el documento despacio. 3 semanas. 3 semanas para que todo se expusiera frente a un juez. Apagué la luz y me quedé mirando la oscuridad.
Por primera vez desde que empezó esta tormenta, sentí algo diferente al miedo o la rabia. Sentí certeza. Si querían exhibirme, tendrían que escuchar toda la historia. Y esta vez no sería detrás de una puerta, sería frente a todos. El día de la audiencia amaneció gris, como si el cielo también estuviera conteniendo la respiración. Me vestí con un traje oscuro que había usado en negociaciones difíciles años atrás. No era un atuendo de guerra, era uno de firmeza. Desayuné apenas un café, el estómago demasiado apretado para más. Mateo llegó a la casa poco después de las 7. No dijo nada al entrar solo. Me miró como cuando era niño y tenía miedo de algo que no sabía explicar. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Lo estoy, respondí. El juzgado estaba lleno cuando llegamos. No solo abogados y asistentes, también periodistas curiosos y algunos competidores que no habían perdido la oportunidad de presenciar el espectáculo. Valeria ya estaba ahí. Vestía un conjunto claro discreto, el cabello recogido con suavidad. Parecía más frágil que nunca, pero yo ya no veía fragilidad, veía cálculo. Nuestros ojos se encontraron apenas un segundo. No hubo saludo. Entramos a la sala y tomamos asiento. Arturo a mi lado, Mateo un poco detrás de mí. Sentí su presencia como un ancla. El juez abrió la audiencia con formalidad. El abogado de Valeria habló primero. Su discurso fue impecable, en forma, lleno de palabras como abuso, control, humillación pública. Pintó una imagen de mí como una mujer incapaz de aceptar la independencia de su hijo, obsesionada con mantener el poder sobre el negocio familiar. Mientras hablaba, sentí cómo algunas miradas en la sala se dirigían hacia mí con juicio anticipado. Cuando terminó, Arturo se levantó con calma. Su exposición fue distinta. No apeló a emociones, sino a hechos. Presentó el informe técnico que demostraba que el certificado médico era falso. Explicó los movimientos bancarios vinculados a la sociedad recién creada. Mostró los registros de reuniones con Constructora del Norte y las descargas de información realizadas por Eduardo. Cada documento fue proyectado en la pantalla frente al juez. Vi el rostro de Valeria cambiar apenas cuando apareció la copia del certificado con el folio inexistente. El juez frunció el ceño. ¿Puede explicar esto?, preguntó dirigiéndose a ella. Valeria tomó aire. Fue un malentendido, dijo. Estaba atravesando un momento emocional complicado, y la presión de la señora Navarro me llevó a tomar decisiones equivocadas. Sentí que algo se tensaba dentro de mí. No era arrepentimiento, lo que escuchaba era desplazamiento de culpa. Luego vino el turno de Mateo. Se levantó despacio y caminó hasta el estrado. Nunca lo había visto tan serio. El abogado de Valeria intentó cuestionar su estabilidad emocional, insinuando que yo lo influenciaba en cada decisión. Mateo levantó la mirada y habló con una claridad que me sorprendió. Mi madre puede ser firme, dijo, pero nunca me ha obligado a firmar nada. Yo acepté el régimen matrimonial porque entendía que protegía la empresa. Hubo un murmullo leve en la sala. ¿Y el embarazo?, preguntó el abogado contrario. Mateo tragó saliva. Yo creí que iba a ser padre, respondió con la voz firme, aunque los ojos le brillaban. Después supe que no había ningún embarazo. Ese momento fue más fuerte que cualquier documento. No porque probara fraude financiero, sino porque exponía la manipulación emocional. Valeria intentó interrumpir, pero el juez la llamó al orden. La audiencia continuó con preguntas técnicas, fechas, transferencias, accesos internos. Cuando terminó, el juez anunció que analizaría la evidencia y emitiría resolución preliminar en los próximos días. Salimos de la sala sin hablar. Afuera las cámaras se encendieron de inmediato. Señora Navarro, ¿qué siente al ver a su nuera acusada de fraude? Me detuve apenas un segundo. Siento tristeza por lo que pudo haber sido y no fue, respondí, y confianza en que la verdad siempre encuentra su lugar. Subí al coche y cerré la puerta. En el camino a casa, Mateo miraba por la ventana en silencio. ¿Te arrepientes de haberla enfrentado?, pregunté con suavidad,
Negó con la cabeza. Me arrepiento de no haber visto antes quién era. Apoyé mi mano sobre la suya. Aprender duele, hijo, pero te hace más fuerte. Esa tarde, mientras intentaba retomar pendientes en la oficina, el teléfono no dejó de sonar. Algunos clientes expresaban apoyo, otros pedían aclaraciones. La noticia ya circulaba en todos los portales locales. Empresaria presenta pruebas de fraude en disputa familiar. Por primera vez desde que comenzó el escándalo, la narrativa empezaba a equilibrarse. Pero la calma no duró. A la mañana siguiente recibimos una notificación adicional. Valeria ampliaba la demanda incluyendo daño reputacional por la suspensión de Eduardo y solicitaba medidas cautelares para intervenir ciertas decisiones estratégicas de la empresa hasta que concluyera el proceso. Sentí que el estómago se me apretaba de nuevo. No era solo defensa, era ofensiva. Llamé a Arturo de inmediato. «Esto es un intento de congelar operaciones», le dije. «Lo sé», respondió con tono firme, «pero con la evidencia presentada será difícil que el juez conceda esa medida. Aún así, el riesgo estaba ahí». Esa noche Mateo se quedó en casa. Cenamos en silencio cada uno procesando lo vivido. «¿Crees que ella realmente pensó que saldría bien?», preguntó de pronto. «Sí», respondí sin dudar. Cuando alguien se acostumbra a manipular, termina creyendo que siempre podrá hacerlo. Me miró con tristeza. «Yo no quiero convertirme en alguien desconfiado por esto». «No lo harás», le dije. «Desconfiar no es lo mismo que aprender a poner límites». Se quedó pensativo. Antes de dormir, revisé el correo una vez más. Había un mensaje nuevo del juzgado. Resolución preliminar programada para el viernes. Leí la fecha varias veces. El viernes sabríamos si el tribunal veía lo mismo que nosotros. Apagué la luz y me recosté mirando el techo. No sentía deseo de venganza, solo una necesidad profunda de que todo quedara claro, escrito imposible de negar. El viernes decidiría no solo un proceso legal, decidiría si nuestra palabra tenía peso frente a una mentira bien contada. El viernes llegó con una calma engañosa, como esos días en que el aire está quieto antes de que caiga la tormenta. Me desperté temprano, pero esta vez no había más ansiedad. Había algo más firme dentro de mí. Mateo ya estaba en la cocina cuando bajé. Tenía el cabello desordenado y la mirada cansada pero distinta, más despierta. «No importa lo que pase hoy», dijo, mientras me servía café, «gracias por no soltarme». Lo miré con ternura. «Nunca te he soltado, hijo, solo te dejé caminar». Salimos juntos rumbo al juzgado. Afuera las cámaras eran menos que la vez anterior, pero seguían ahí. El escándalo había cambiado de tono. Ya no era solo la suegra controladora ahora, era la empresaria que enfrentaba pruebas concretas. Entramos a la sala con paso firme. Valeria estaba sentada con su abogado, pero ya no proyectaba seguridad. Sus movimientos eran más tensos, su sonrisa menos estudiada. La prensa estaba lista, pero el ambiente era distinto. El juez tomó asiento y comenzó a leer la resolución preliminar. Cada palabra parecía caer con peso. Se rechazaban las medidas cautelares solicitadas por Valeria para intervenir la empresa. Se admitía la evidencia presentada sobre el documento médico falso. Se ordenaba una investigación formal sobre posible fraude documental y tentativa de interferencia económica. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. No era la sentencia final, pero era un giro claro. El abogado de Valeria pidió la palabra para objetar alegando persecución y manipulación de narrativa mediática. El juez lo interrumpió con firmeza. Las pruebas documentales no son narrativas, son hechos. Esa frase quedó suspendida en la sala. Valeria me miró entonces no con rabia, sino con algo más cercano al miedo. Al salir del juzgado, los reporteros se acercaron nuevamente. «Señora Navarro considera que hoy ganó». Me detuve y respiré antes de responder. Hoy no se trata de ganar, se trata de que las cosas se investiguen con seriedad. Subí al coche con Mateo sin decir más.
En el trayecto de regreso, él apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Se acabó, murmuró. No, aún, respondí con suavidad. Esto apenas entra a la parte más profunda. Tenía razón. Esa misma tarde los medios comenzaron a cambiar el discurso. Algunos titulares hablaban de posible fraude en disputa empresarial. Otros cuestionaban la versión inicial de Valeria. Las redes sociales, que antes estaban llenas de ataques hacia mí, ahora mostraban comentarios divididos. Pero Valeria no se quedó quieta. Al día siguiente apareció en otro programa, esta vez más agresiva. Acusó al sistema judicial de estar influenciado por poder económico. Insinuó que yo había comprado voluntades, que era imposible que una mujer joven ganara contra una empresaria consolidada. Apagué la televisión sin alterarme. Arturo me llamó poco después. Está tratando de victimizarse políticamente, dijo. Pero eso puede jugar en su contra si exagera. No respondí. Sabía que cuando alguien empieza a perder el control, comete errores. Esa tarde recibimos otra noticia. Constructora del Norte emitió un comunicado oficial. Negaban cualquier intención de fusión, se distanciaban públicamente de Valeria y afirmaban que cualquier reunión previa fue de carácter informal y sin compromisos formales. Era un movimiento estratégico para proteger su propia imagen. Eso la deja sola, comentó Arturo cuando me envió el documento. Sí, respondí, y cuando alguien se queda sin aliados, empieza a actuar con desesperación. Esa desesperación no tardó en manifestarse. 2 días después, Eduardo solicitó declarar voluntariamente ante el tribunal. Su abogado buscó a Arturo con la intención de negociar. Eduardo estaba dispuesto a confirmar que Valeria le prometió una posición directiva a cambio de información estratégica. Le pregunté a Arturo si debíamos aceptar su testimonio. Es útil, respondió, pero lo importante es que venga respaldado por registros. Los registros existían. Cuando la declaración fue incorporada al expediente, la narrativa cambió casi por completo. Los mismos comentaristas que antes me señalaban comenzaron a hablar de manipulación estructurada, de ambición desmedida, de uso indebido de relaciones personales. Mateo comenzó a salir un poco más de la casa. Regresaba a la oficina, retomaba proyectos. Aún se veía herido, pero ya no confundido. Una noche se sentó frente a mí en la sala. No me enamoré de una mentirosa, dijo en voz baja. Me enamoré de una versión que ella construyó. Eso es lo que más duele, respondí. Descubrir que la persona que amabas no era real. Me miró con ojos sinceros. ¿Tú alguna vez dudaste de mí? Jamás, contesté sin titubear. La presión mediática comenzó a disminuir, pero el proceso legal seguía su curso. Arturo me explicó que la fase penal por fraude documental podría derivar en sanciones serias si el juez confirmaba intencionalidad. No busco cárcel para nadie, le dije una tarde mientras revisábamos papeles. La ley no pregunta qué buscamos, respondió él. Pregunta qué ocurrió. La frase me acompañó toda la noche. No sentía placer al verla caer, pero tampoco remordimiento. Las decisiones tienen consecuencias. Un lunes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era la madre de Valeria. Su voz sonaba quebrada. Isabel, necesito hablar contigo. Acepté verla en un café discreto. Cuando llegó parecía más envejecida de lo que recordaba. Mi hija se equivocó, dijo sin rodeos. Siempre fue ambiciosa, pero esto se le fue de las manos. La escuché en silencio. No vine a pedirte que retires nada, continuó. Solo quiero que sepas que no todos apoyamos lo que hizo. Asentí. No es contra usted, le respondí, es contra los actos. Se le humedecieron los ojos. Ojalá hubiera aprendido antes que no todo se consigue tomando atajos. Nos despedimos sin rencor. Esa conversación me dejó una sensación extraña. Detrás de cada conflicto hay familias completas que también sufren. Al regresar a la oficina, Arturo me estaba esperando. Hay algo más, dijo con gravedad. El peritaje final del documento médico está listo. Confirmaron falsificación intencional. Me senté despacio. ¿Eso qué implica?
implica que el caso penal se fortalece significativamente. Miré por la ventana. Valeria había intentado usar un hijo inexistente para asegurar control. Había infiltrado la empresa. Había manipulado la opinión pública. Y aún así no sentía odio. Sentía claridad. Esa noche antes de dormir recibí una notificación del tribunal. Fecha fijada para audiencia final de resolución integral. Leí el documento con calma. El proceso se acercaba a su punto decisivo. Me recosté en la cama y apagué la luz. No sabía cuál sería la sentencia exacta, pero sabía algo con absoluta certeza. La verdad ya no estaba escondida. Y esta vez no habría manera de volver a maquillarla. El día de la audiencia final amaneció despejado, como si el cielo hubiera decidido que ya era suficiente tormenta para nosotros. Me vestí sin prisa, con una serenidad que no había sentido en meses. No era confianza ciega, era aceptación. Habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Mateo llegó puntual. Esta vez no tenía los ojos cansados sino firmes. Pase lo que pase, dijo, mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, gracias por no rendirte. No me rendí por la empresa, respondí. Me mantuve por ti. El juzgado estaba más lleno que nunca. La expectativa había crecido. La prensa esperaba un desenlace, los socios buscaban certeza y algunos competidores simplemente querían confirmar si el apellido Navarro saldría limpio o manchado. Valeria entró acompañada por su abogado. Su postura era distinta. Ya no había arrogancia, tampoco victimismo exagerado. Solo tensión. La audiencia comenzó con formalidad. El juez repasó los puntos principales del proceso. Fraude documental confirmado por peritaje independiente. Intento de interferencia económica mediante la creación de sociedad paralela. Colaboración interna probada a través del testimonio de Eduardo y registros digitales. Cada frase parecía cerrar un círculo. El abogado de Valeria intentó suavizar la intención, argumentando errores emocionales y decisiones impulsivas bajo presión. El juez lo escuchó en silencio. Luego pidió a Mateo que declarara por última vez. Mi hijo se levantó y caminó hasta el estrado con paso seguro. Su voz no tembló. Yo amé a mi esposa, dijo con claridad, pero amar no significa aceptar mentiras. Firmé el régimen matrimonial libremente. Nadie me obligó. Y nunca fui manipulado por mi madre para actuar en contra de nadie. La sala quedó en silencio. Valeria bajó la mirada. Mateo continuó. Si hubo presión fue emocional. Se usó la idea de un hijo para acelerar decisiones financieras. Eso no fue un malentendido, fue una estrategia. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. El juez asintió levemente y anunció que pasaría a dictar resolución. Los segundos antes de escuchar el veredicto fueron eternos. Se rechazaba definitivamente la demanda por daños morales. Se confirmaba la validez del régimen matrimonial. Se reconocía la existencia de fraude documental y tentativa de interferencia económica. Se ordenaba indemnización por daño reputacional y se iniciaba proceso penal complementario por falsificación. Las palabras fueron claras sin adornos. No hubo aplausos, no hubo exclamaciones, solo una exhalación colectiva. Valeria se quedó inmóvil unos segundos antes de que su abogado le susurrara algo al oído. No lloró, no gritó, solo parecía más pequeña. Cuando salimos del juzgado, los periodistas volvieron a rodearnos. Señora Navarro, ¿se siente satisfecha? Los miré con calma. Satisfecha no es la palabra. Se hizo justicia, eso es suficiente. Mateo caminaba a mi lado con la cabeza en alto. En el coche, ya lejos de las cámaras, apoyó las manos sobre el volante sin encender el motor. Se acabó, dijo esta vez con convicción. Sí, respondí, esta parte sí. Me miró de perfil. Perdí un matrimonio, pero recuperé algo más importante. No pregunté qué era. Lo sabía. Esa tarde firmamos los documentos finales del proceso de divorcio. Fue rápido. No hubo negociación extensa. Las cláusulas ya estaban protegidas. Valeria no solicitó bienes adicionales.
El fallo judicial había cerrado esa puerta. Cuando regresamos a casa, el ambiente era distinto, más ligero. Nos sentamos en la cocina como tantas otras noches. ¿Te duele?, le pregunté. Claro que me duele, respondió, pero ya no me duele la mentira. Me duele haber tardado en verla. Le serví café y me senté frente a él. Nadie está preparado para sospechar de quien ama. Sonrió con tristeza. Prometo que aprenderé a escuchar más mis instintos. Asentí. Los instintos no se heredan, se entrenan. Los días siguientes fueron de ajustes. La empresa comenzó a estabilizarse. Algunos contratos que habían quedado en pausa se reactivaron. Inversionistas que dudaban regresaron con mayor cautela, pero regresaron. Recibí llamadas de colegas que antes guardaron silencio. Isabel, sabíamos que algo no cuadraba, me dijo uno de ellos. Yo solo respondía que la verdad tarda, pero llega. Una semana después, el juzgado notificó formalmente la apertura de la investigación penal contra Valeria por falsificación documental. No celebré. Pensé en su madre, en aquella mujer que me miró con cansancio en el café. Pensé en cómo una decisión puede arrastrar a muchos. Mateo volvió a instalarse en casa por un tiempo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, levantó la vista y dijo algo que me sorprendió. Mamá, siempre creí que proteger era controlar. Lo miré con atención. Y ahora entiendo que proteger también es permitir que uno se equivoque. Sonreí suavemente. Las dos cosas son ciertas. Se quedó pensativo unos segundos. Si no hubieras escuchado aquella conversación antes de la boda, nada de esto habría pasado. Sí habría pasado, respondí, solo que más tarde y con más daño. Asintió despacio. Gracias por no dejar que el daño fuera irreversible. Esa frase quedó flotando entre nosotros. Esa noche me quedé sola en el estudio un rato más. Miré la fotografía de mi esposo y pensé en el camino recorrido. Desde aquella mujer viuda con un hijo pequeño hasta este momento en que el mismo hijo defendía su propio nombre ante un juez. No gané una batalla. Recuperé la estabilidad. El teléfono vibró suavemente sobre el escritorio. Era una notificación del juzgado confirmando que la sentencia quedaba firme y ejecutable. La leí despacio. No sentí euforia, sentí cierre. Apagué la luz del estudio y caminé hacia mi habitación. Sabía que aún quedaba reconstruir confianza, sanar heridas, limpiar reputación completamente. Pero lo más difícil ya había pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, al acostarme, no tenía miedo de lo que traería el día siguiente. Pasaron varios meses antes de que el silencio dejara de sentirse extraño y empezara a sentirse como paz. La casa volvió a tener un ritmo normal, el café de la mañana sin llamadas urgentes, las tardes sin periodistas afuera del portón. En la empresa los proyectos retomaron su curso y las juntas dejaron de girar alrededor del escándalo para volver a hablar de crecimiento de contratos de futuro. Navarro Infraestructura no solo sobrevivió, se fortaleció. Implementamos auditorías externas permanentes, reforzamos protocolos de seguridad y reestructuramos áreas clave. Algunos empleados se fueron durante la tormenta, otros demostraron una lealtad que nunca olvidaré. A los que se quedaron les agradecí personalmente. En tiempos difíciles se descubre quién está por convicción y quién por conveniencia. Mateo comenzó a llegar más temprano a la oficina. Lo veía revisar planos con concentración distinta, ya no impulsiva sino reflexiva. También empezó a cuidar su salud. No por presión, no por vergüenza, sino por decisión propia. Se inscribió en un gimnasio cercano y dejó de esconderse detrás de bromas cuando alguien mencionaba su peso. Una tarde lo encontré en el despacho mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, le pregunté. En que lo que más me dolió no fue el intento de quedarse con la empresa, respondió sin voltearse, fue la forma en que me describió. Sentí un nudo leve en el pecho. Las palabras dejan cicatriz, hijo. Asintió. Cuando dijo que le daba asco imaginarse conmigo, algo se rompió aquí, dijo, señalándose el pecho.
Me acerqué y apoyé la mano sobre su hombro. Lo que alguien proyecta no define quién eres. Me miró con los ojos más claros que antes. Lo sé ahora. Pero en ese momento lo creí un poco. Esa confesión fue más dura que cualquier documento judicial. Nos sentamos en el sillón de la oficina sin formalidades. Durante años creí que el éxito era mantener todo bajo control, le dije. Pero aprendí que el control no evita que otros intenten manipular, solo ayuda a reaccionar cuando lo hacen. Sonrió con suavidad, y también aprendí que el amor no es prueba suficiente de honestidad. La frase quedó flotando entre nosotros. Las noticias sobre el proceso penal continuaron durante un tiempo. Valeria enfrentaba cargos formales por falsificación documental. Su nombre aparecía cada vez menos en medios, reemplazado por nuevos escándalos que captaban la atención pública. El mundo sigue girando incluso cuando uno cree que todo se detuvo. Un día recibí una carta breve. Era de Valeria. No pedía perdón. No justificaba. Solo decía que había subestimado mi capacidad y sobreestimado la suya, que creyó que el matrimonio era una oportunidad estratégica y no una responsabilidad emocional. Leí la carta 2 veces. No respondí. No por rencor, sino porque algunas lecciones no necesitan diálogo, solo tiempo. Meses después, organizamos una reunión pequeña en casa para celebrar mi cumpleaños. Nada ostentoso, solo familia cercana y algunos socios de confianza. Mateo levantó su copa frente a todos. Quiero brindar por la mujer que me enseñó que proteger no es controlar y que la verdad siempre pesa más que la apariencia. Sentí que los ojos se me humedecían. No soy perfecta, dije, solo soy una madre que no supo quedarse callada cuando algo no cuadraba. Hubo risas suaves. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me quedé un momento en la terraza, mirando las luces lejanas de Monterrey. Pensé en aquella tarde, en el salón de la boda, en la puerta entreabierta, en las risas. Si no hubiera escuchado esas palabras, si no hubiera hecho ruido para que ella supiera que estaba ahí, quizá todo habría sido distinto. Pero distinto no significa mejor. Tal vez Mateo habría firmado documentos sin leer con cuidado. Tal vez la empresa estaría dividida o debilitada. Tal vez mi hijo habría tardado años en descubrir que el desprecio disfrazado de amor es la forma más cruel de traición. No me arrepiento de haber intervenido. No me enorgullece haber tenido razón. Solo agradezco haber tenido el valor de actuar. Con el tiempo, Mateo comenzó a hablar de futuro nuevamente. No de boda, no de planes apresurados, sino de estabilidad, de crecimiento, de decisiones conscientes. Una noche me dijo algo que me dejó pensando. Mamá, tú habrías cancelado la boda si no hubieras escuchado esa conversación. Lo miré con honestidad. No lo sé, respondí, pero habría sentido que algo no estaba bien. Asintió. Supongo que la intuición también es una forma de herencia. Sonreí. Esa es la única herencia que quiero dejarte. Hoy, cuando camino por los pasillos de la empresa y veo el apellido Navarro en los planos, no pienso en victoria ni en derrota. Pienso en dignidad. El dinero puede ir y venir. Los contratos pueden firmarse o romperse. Pero el respeto propio no se negocia. Si algo aprendí de todo esto, es que el amor verdadero no necesita engaños para sostenerse, y que cuando alguien intenta usar la familia como escalera, tarde o temprano termina cayendo por su propio peso. Y si tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez dudaste entre callar para mantener la paz o hablar para proteger lo que amas, te digo algo con la serenidad de los años. La paz construida sobre mentira no dura. La verdad incomoda, pero libera. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite recordar que poner límites no es crueldad, es amor con firmeza. Y dime, ¿tú habrías detenido la boda o habrías confiado hasta el final? A veces la decisión más dolorosa es la que salva todo lo demás. Descargo de responsabilidad, disclaimer.
Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta, ni pretendemos ofrecer información oficial, definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío